Muy ¿Cómo bien, vas? muy bien, muy bien. ¿Bien? A gusto. Bueno. Me he subido la silla y aún así me veo baja, ¿eh? Jo no puedo bajar más, Ja ja lo ho sé. sento. Ai, la història de l'Iñaki Zubizarreta us l'hem presentat abans de publicitat, però per si de cas en aquest moment us l'heu perdut. Ell és exjugador de bàsquet, com podeu veure, i aquesta alçada, els 2,07 que fa, Iñaki, li ha donat el millor i el pitjor a la vida, perquè va ser víctima d'assetjament escolar, del bullying, i té una història que posa els pèls de punta. Iñaki, ¿cómo empezó todo? ¿Cuándo empezó? El año así, digamos, cañero fue en sexto de GB, lo que sería sexto de primaria actual, el equivalente. Pero en plan de insultos, burlas y todo este tipo de cosas, pues prácticamente desde primero de la GB, que sería el equivalente a primero de primaria. Por la altura. Siempre por altura, en mi caso. Pero claro, las cosas finales lo de menos. En mi caso fue por altura, puede ser por sobrepeso, porque tengas pecas, gafas, porque sacas buenas notas. Es cosas y muchas. En mi caso ha sido por altura, simplemente por ser En esa diferente. época, ¿cuánto medías más o menos? No sé si te acuerdas. Pues ¿Cómo sí, iba? A ver, yo cuando medía, con 12 años medía sobre 1,82 m, con 14 años ya tenía 1,98 m y con 15 pasaba los 2 metros ya de largo. Entonces también te digo una cosa, con un padre de 2 metros y con una madre de 1,82 Uno no podía ser si muy seremos bajo, ¿no? pequeños el butanero muerto, pero bien. Sí, sí. Escuchando tu historia, ahora lo hablábamos antes de publicidad, me decías, la gente cuando voy a dar charlas de las cuales ahora hablaremos me dice, pero ¿cómo se podían meter contigo con esta altura? La gente lo que ve es lo que hoy, la persona adulta, pero les cuesta enfocar con el niño que fui. Ten en cuenta que yo con 12 años, el segundo más alto de mi clase, pues me llegaba por el sobaco. Ya. La gente, ¿qué es lo que veía? Veía un tío enorme que jugaba con los niños y lo que veían era que mis actos, como no iban en consonancia con mi estatura, pues yo era retrasado mental y de hecho las palabras más, digamos, más repetidas que he tenido en mi infancia han sido la de tonto y subnormal. Lo que no veían era el niño que era, con un cuerpo enorme, perdón, y siempre era el chiste fácil, el blanco de de todas las bromas, y empieza como una broma. Pero lo que empieza como una broma puede tener un final dramático. Yo he tenido la suerte de aferrarme a la vida, de echarle valor, de salir adelante. No todo el mundo tiene esa capacidad y mucho menos ese carácter. Y estamos hablando de historias que por mucho que pasan el tiempo se siguen repitiendo. Sí. El año pasado, el curso pasado, a una semana antes de empezar el curso, un chaval en Palencia con 14 años se suicidó. A mitad del curso en Guipúzcoa, otro chaval que se suicidó. Y empezamos Carla 10 en Asturias. El chaval el Ceberio en Fontarrabía. Cosas que no salen a la luz, tema incómodo, temas de menores, pues hace no demasiado tiempo un chaval en Santander que se ha cortado las venas en el colegio. Eso no se dice, no se habla absolutamente nada, no se comunica. Es un tema muy serio que es como la patata caliente Ya. que nadie quiere tocar. O que quizá no saben cómo solucionarlo. Pero es una realidad que tenemos y no se están haciendo. Hay más intención que acción y todo el mundo se les llena, están un montón de charlas, de congresos, todo el mundo habla de protocolos y todos tienen la solución y a todos se les llena la boca con la palabra protocolo. Pero si vamos a la estadística, vamos a términos reales, resulta que cada año, lejos de mejorarlo y de erradicarlo, cada vez hay más y más duro. Iñaki, sé que es duro, pero ¿te parece que recordemos cómo lo viviste tú en esa época? No tengo ningún problema. ¿Qué ocurría en clase? ¿Qué ocurría con Mira, tu tutora? empezó primero con la tutora. Era una tutora en aquella época muy joven. Creo que le vino bastante grande todo el tema este y sobre todo creo que se confundió. Era otra época, no existían las redes sociales, la palabra bullying no existía como tal. Socialmente hablando eran cosas de niños, te tienes que hacer fuerte y te tienes que enfrentar a ello. Eso, nosotros que somos de esa generación, no existía el teléfono móvil, o sea. Y la profesora lo que vio
fue ese tío enorme que se comportaba como un crío, entonces de mutuo propio, sin consultar ni pedir la autorización de mis padres, me llevó al psicólogo del colegio, me hizo allí un examen y su diagnóstico fue que yo era efectivamente retrasado mental porque mis actos no iban en consonancia con mi estatura. La profesora se lo comunicó a mis padres explicándole que yo vengo de una familia, somos todos muy altos, y intentaron razonar con ella, pero es lo que había. Y lo que hizo la profesora, como yo por mi cuerpo de envergadura pensaba que podía hacer daño a alguien, entonces todo ese curso escolar lo pasé castigado en clase sin poder salir al recreo. ¿Todo el curso? Todo el curso entero. ¿Esto qué pasó? Que cada vez te vais aislando. Nosotros somos, como seres humanos que somos seres de contacto y necesitamos contacto para generar vínculo y para relacionarnos. Mis compañeros cada vez iban pasando ellos más tiempo juntos, yo cada vez me iba quedando más solo, hasta que al final prácticamente mi mundo fueron las 4 paredes de mi habitación, que en aquella época tuve la grandísima suerte de que no existían las redes sociales precisamente, y tenía un espacio para poder estar tranquilo. A día de hoy eso no existe. No quedó aquí la cosa, sino que ese año entró en clase un compañero nuevo, que era el líder, el que se tenía que hacer notar, el guay, el que se juntó con sus 3, 4 amigos que le daban esa fuerza para mantener su posición de poder. Y siempre estaban... Estos no llegaron a la agresión física, ni mucho por el estilo, pero siempre estaban con el insulto fácil, con el chiste fácil y sobre todo una de las partes del acoso que es de las más duras, que no hace falta llegar a la agresión física, sino que es que te aíslen. Esa sensación de soledad, de vacío, ¿no? de debilidad, de vulnerable, de frágil, y cada vez te vas quedando más solo. Y aparte, pues un día jugando en el parque, estamos un grupo de chavales, entre ellos estaba este chaval. Obviamente estaba, pues en mi caso, estaba mi madre y estaba el padre de este chaval y diferentes padres y madres del grupillo que estábamos allí. Y resulta que el comentario que hizo el padre ahí delante del grupo de los mayores que estaban ahí cuidándonos fue precisamente que ¿qué hacía ese subnormal jugando con mi hijo? Con mi madre, al ya ver que se le estaba refiriendo a mí, pues tuvieron una conversación bastante acalorada. Pero el día siguiente, cuando volvimos al colegio, el chiste, lo de la broma que te he comentado antes, que empezó como una broma, que trajo este chaval a clase, el mote que me pusieron fue Jacobo, cuanto más alto, más bobo. Y empieza como una broma. Y esto es muy sencillo. Es como, yo aquí estamos, en vez de estar aquí, estamos en el Club de la Comedia. Y te cuento un chiste y el chiste es buenísimo. Y nos reímos todos los que estamos aquí. Pero si yo este chiste te lo vuelvo a repetir, ya empieza a no hacer tanta gracia. No, claro. Si te lo cuento 10 veces, ya dices, joder, para allá, que ya te hemos oído y ya está, ¿no? Pero si te lo repiten 100, 200, 500 veces cada día, y toda la información que te está llegando, aparte de que ya te están aislando, y toda esa información que te está llegando, eres tonto, eres un normal, no vales para nada, y más con esas edades que no tienes ni el carácter, ni la personalidad hecha, y mucho menos no tienes recursos para gestionarlo bien, por falta de experiencia y por falta de madurez, obviamente. Entonces ya empiezas a creerte que todo eso que te están diciendo, que efectivamente es verdad, que todo el mundo vale más que tú, que todo lo que te pasa te lo mereces, y empiezas a naturalizar que tu día a día empieza a ser un puñetero infierno, hablando en castellano y por su nombre. Pero es que la gracia fue tal que la profesora también se confundió por completo. Y muchas veces, cuando pasaba la lista en clase delante de mis compañeros, en vez de llamarme Iñaki delante de ellos, me llamaba Jacobo. Y alguna vez que me equivocaba con algún problema o lo que sea, hacía alusión de, la verdad que qué bien te va porque es que eres muy tonto delante de mis compañeros. ¿Tú esto lo contabas en casa? En aquella época, ahora te viene la segunda parte, no. Era un niño muy acomplejado, tenía muchísimos miedos. La autoestima obviamente estaba completamente destruida, no tenía absolutamente nada y no me aceptaba a mí mismo y no quería cargar a mis padres con más problemas de los que ya teníamos en casa, que eran muchos y muy serios. ¿Por qué te digo todo esto? Es que esto no quedó así tampoco.
porque luego había un grupo de chavales mayores, que si yo estaba en sexto de GB, estos serían como tercero de BUP, que sería como el primero bachiller, el equivalente ahora, que estos sí que eran los que ya me perseguían en un centro grande, los que me perseguían por todo el colegio, los que te empezaban a hacer corro, te empezaban a pegar, tirar los libros, te escupían y te empezaban a dejar notas. Que todos estos mensajes que se mandan desde el teléfono móvil, que se creen los chavales que lo han inventado todo, está todo mucho más que inventado, aunque sea con una hoja y un bolígrafo. En plan, no vales para nada, nadie te quiere, suicídate, nos haces un favor a todos si te mueres. Y empezó así, no se paró, empezó el efecto bola de nieve, en plan manada, que a ver quién hace más gorda, y al final la bola fue tan grande que se les fue de las manos, hasta el punto de que el día más grave, el día que toqué fondo, fue un día que uno de estos chavales fue al baño, cagó, pero bien cagado, se quedó bien agostito, y la broma que hicieron fue que me voltearon entre todos, me metieron la cabeza dentro de la taza del váter hasta que la mierda me entró en la boca. Cuando se lo comuniqué a la profesora, no había esa conciencia de hoy de lo que es el acoso escolar, se equivocó. Eran cosas de niños, ¿no? Lo que decías antes. Madre. Eran cosas de niños y ahí te las apañas. Ahí toqué fondo por completo y entonces ya asimilé que todo lo que me estaba llegando, que efectivamente era verdad. Yo vivo en Guecho, a 16 kilómetros de Bilbao, en la costa, justo en la línea de acantilados. El sitio, como paisaje, es espectacular, es precioso. Os invito a que vayáis porque a ver, merece la pena verlo. Y me acuerdo que ese fin de semana me despedí, yo tenía 11 años, no había hecho los 12 todavía. Me despedí de mis padres, me despedí de mi hermano y me fui a la línea de acantilados y me fui a suicidar. ¿Con 11 años? Con 11 años. Estuve en el borde del acantilado, un paso más y me hubiese despeñado, solamente un paso más. Y la batalla interna, ¿qué hago? ¿Me tiro? ¿No me tiro? ¿El sí o no? Obviamente no me tiré, me aferré a la vida, lo que te comentaba antes. Y lo que me dio fuerza fue precisamente mi familia. Aunque me lo callé, y mi gran error fue precisamente ese. Porque no me parecía justo que mis padres perdiesen tres hijos en tan poco tiempo. ¿Habías perdido dos hermanos? Y sobre todo, aquí siempre pasa igual, lo siento. No te preocupes. Sobre todo mi hermano. Joder. No te preocupes, Iñaki. Toma, bebe agua si quieres, ¿no? Sobre todo mi hermano, que no me parecía justo que perdiese 3 hermanos en tan poco tiempo, porque pocos años atrás se me murieron 2 hermanos el mismo día. Mi madre estaba con una depresión del caballo, mi padre también muy joven, pues hizo lo que pudo, pero no supieron o no pudieron darme la atención que necesitaba, culpa mía también porque no lo comuniqué. Lo han hecho siempre lo mejor que han podido y no se ha faltado nunca de nada. Desde luego que no tengo otra cosa más que agradecerles. Ya no están entre nosotros, por desgracia. Pero aquel día en el acantilado me volví diferente. Es uno de los puntos de inflexión que tengo en mi vida súper marcados. Porque me hice una promesa a mí mismo que fue que jamás iba a volver a permitir que absolutamente nadie me volviese a humillar en mi vida. Y esa la tengo grabada a fuego hasta hoy. Volví a casa. Abracé a mis padres, abracé a mi hermano, me lo callé, porque todo esto que os estoy contando hoy, tardé varios años en comunicárselo, que mis padres se vinieron completamente abajo cuando lo supieron. Y obviamente hubo que volver al colegio, hubo que volver a enfrentarte con los fantasmas, con todo el grupo este. Sin que tus padres lo supieran. Efectivamente. Y encima, pues, estos chavales pues eran un grupo más numeroso, eran más que yo. Me empezaron a pegar, me empezaron a escupir, a hacer las bromas, y fue la primera vez que tuve valor para poder defenderme. Y a la que tuve la ocasión, le cogí a uno, le reventé toda la cara con un puñetazo, le dejé toda la cara sangrando, pero ellos eran mucho. Me llevaron a una parte del colegio, me empezaron a pegar una paliza, me reventaron la cabeza y la cara a patadas. Hasta que llegué a casa, perdí el conocimiento y me desperté 2 días después en la UBI que había estado en coma.
Pero Te dejaron en coma. En coma. Pero esto que te estoy contando, hace 2 años el curso escolar empezó con una niña en Mallorca que le dieron una paliza y le pasó exactamente lo mismo que a mí. Y se cerró el curso escolar con una niña en Baracaldo que le pasó exactamente lo mismo. Y las historias se siguen repitiendo y no se está haciendo nada. ¿Y qué hay que hacer? Pues yo creo que los protocolos, por ejemplo, no son suficientes y están hechos, se aplican mal y a destiempo. Lo primero, opinión personal, ¿eh? Yo estoy en colaboración con la asociación NACE, Sí. de No al Acoso Escolar, Sí. junto con Javier Pérez Aznar, con Carmen Camestani, con Andrés González, que es el fundador del TEI, del Tutoring entre Iguales, que es el mejor método de prevención que hay a día de hoy para todo este tipo de cosas, a nivel de centros, instituciones y tal. Y luego está también, así cabeza visible, Jesús Pernas, que es uno de los mayores especialistas en ciberacoso que hay, ya no solo en España, sino en Europa. Y se está haciendo una labor ayudando a los chavales y yo intento colaborar con ellos a mi medida, a mis posibilidades, todo lo que puedo. Lo que hay que hacer es pensar que esto no son cosas de chavales. La ley del menor, opinión personal, que luego me pueden decir que yo creo que hay que darle una vuelta enseguida. Los chavales se están apoyando en que como son cosas de menores, a mí yo soy caballito blanco y pueden actuar con haciendo lo que les da la gana, hablando claro y mal, porque luego no saben que no va a haber consecuencias. Hace recientemente en Vitoria, las últimas noticias que tengo es que a un centro escolar les han condenado tanto a 2 que estaban acosando a un chaval y al centro, por fin se están empezando a hacer las cosas. Porque alguna vez te he escuchado contar en tu testimonio y dices que la solución no está tanto en quien lo sufre, sino en cómo tratas a quien lo provoca, ¿no? El bullying. Mira, no se trata de hacer una quema de brujas. Muchas veces, con los casos que nos estamos encontrando, que son muchos, por desgracia son demasiados, los acosadores son los que están pidiendo ayuda a gritos y no saben cómo hacerlo. O sea, normalmente, y lo que se hacía en mi época cuando era chaval y lo que se está repitiendo hasta ahora, que por fin se empieza a ver un poco de evolución y cambio, lo que se está actuando es directamente sobre el acosado. Eso me ha pasado, que te mandan al psicólogo y con su buen hacer creo que se equivocan porque sin querer lo que te están haciendo es reforzar tu papel de víctima. Si el problema no está con quien está siendo acosado, el problema es con el que está acosando. Y al final, como dice Javier, que le tengo un cariño espectacular, dice que lo que es el acoso escolar es el maltrato entre iguales, entre comillas, pero no es un maltrato entre iguales, porque en principio si es de 1 a 1 es como un equilibrio de balanzas. Tú imagínate que estamos aquí y somos 2, acosado, acosador, y luego están los 2 grupos que van a definir la balanza hacia qué lado va a ir. Obviamente, normalmente los acosadores no actúan solos, están los o las líderes, porque aquí no hay género, estamos todos en el mismo saco. Sí. Están los amiguitos y amiguitas que refuerzan esa posición de poder, que ya no es un maltrato entre iguales, ya la balanza se empieza a descompensar. Y luego está el mayor grupo de todos, que es con el que hay que trabajar, hay que enseñarles qué es denunciar y qué es chivar. Que no tengan miedo, que comuniquen, que hablen. Ellos son los testigos en primera persona de lo que está pasando, mucho más allá de lo que están viendo los padres o lo que están viendo los profesores. Y son los que, con ese silencio, tienen la misma responsabilidad que los que están actuando. Y al final la balanza se descompensa de tal forma que el que está arriba, ¿sabes lo que ve? Un precipicio. Y a mí no lo ha contado, te lo cuento yo que he estado allí. Que tú lo has vivido. Y no quiero que se vuelva a repetir una situación igual. ¿Y cómo se hace hablar a un niño que no cuenta que está siendo acosado? ¿O cómo se hace hablar a un niño que está acosando y está maltratando a alguien en el colegio? Cuando no lo explican. Mira, ante todo y sobre todo, súper importante, es trabajar la confianza. Pero eso es una labor que la confianza no viene sola. No tú por ser madre de, o ser el padre de, o ser el profesor, el niño te va a contar sus cosas.
Eso empieza desde el primer día y día a día y hay que ir sumando. Una de las cosas, por ejemplo, desde muy niños, que se suele cometer el error, es que puedes tener un niño pequeño, 2, 3, 4 años, y te viene contando, oye, mira, mamá, ¿qué tal? Y para lo que nosotros es algo simple, que no tiene ningún fundamento, para ellos es un auténtico drama. Pero si no lo tratas, o sea, si lo enfocamos como el adulto que somos y no empatizamos con los niños, para cuando voy a tener otra cosa y nuestra respuesta es como, va, eso no pasa nada, y no le damos la importancia que darle en función de cómo ellos lo ven, poco a poco se van a ir callando, sean padres, sean profesores, sea lo que sea. Pero puede pasar que hayan padres que quieran saber si sus hijos están siendo maltratados y que el niño no hable porque lo está haciendo y no quiere contarlo. Esa es una pregunta y que yo, por ejemplo, en las charlas que doy, tanto para padres, centros, llevo muchas ya. Sí. Y una de las preguntas, sobre todo con el tema de padres, es, oye, ¿y si a mi hijo le están haciendo algo? Claro. ¿Qué hay que hacer? Sí. Vale, a día de hoy hay leyes, hay herramientas, hay protocolos, hay asociaciones en caso de que el centro no responda. Hay formas de poder atajarlo y hacerlo bien. Poco a poco ya vamos mejorando en eso. Pero hay una pregunta que nunca me hacen. Bueno, no. ¿cuál es? Y es, ¿y si tu hijo es un acosador, qué haces? Y es más, y te hago otra pregunta. Tú imagínate que en clase de uno de tus hijos hay un compañero que por lo que sea llega al límite y se suicida. Y tú sabes que tu hijo ha sido testigo en primera persona y no ha dicho absolutamente nada. ¿Qué responsabilidad tenéis? Mucha. El no educar a tu hijo, en denunciar. Porque claro, muchas veces preguntas a los padres, ¿qué es denunciar? ¿Qué es chivar? Y los mismos padres no saben responder a esto. ¿Qué es denunciar y qué es chivar? Muy fácil, chivar. Iñaki. Tú imagínate, chivar es cuando tú estás comunicando una acción de una persona en el cual esa acción no tiene otra repercusión más que sobre él mismo y no actúa sobre otra segunda, tercera o cuarta persona. Por ejemplo, mira, este está copiando en el examen, o tiene una chuleta, o ha hecho pira, o... ¿Y a ti qué te importa? Ya. Eso es chivar, denunciar. Cuando hay alguien que cuando esta persona o este grupo de personas hay alguien que está sufriendo, porque ahora todo es bullying. Todo es bullying. Tienen un intercambio de palabras un día y ya está, todo es bullying. La gente se les va la olla. No, el bullying es cuando es mantenido, es sostenido, con ánimo de hacer daño, con ánimo de aislar y de que esa persona esté sufriendo y que cada día sea un infierno. Eso sí es bullying. Una discusión o un pique es algo normal que puede no llegar a más. El problema es cuando efectivamente se pasa la línea y ya empezamos y un día y otro y otro y otro y otro. ¿Y te salva el baloncesto? A mí sí. ¿Cómo surge? A ver, el baloncesto, ten en cuenta que yo, pues eso, con la autoestima completamente barrida, piensas que no vales para nada y de repente empiezo a jugar al baloncesto y me encuentro pues gente ya, pues de más estatura, ya no te empiezas a encontrar que no es tan diferente, es más, te encuentras a gente bastante más grande que tú y a medida que vas entrenando, fui mejorando físicamente mucho y fui consiguiendo poco a poco, con muchísimo trabajo, con muchísimo entrenamiento, fui consiguiendo mis metas, hasta el punto que en categorías inferiores he sido internacional en todas las categorías. Y bueno, he ganado una Copa de Rey, he jugado ACB, he viajado pues, en competición europea, hemos hecho cosillas, tampoco es que tenga un currículum aquí que no, pero no está nada mal. He podido disfrutar. Javier Lapid dice... Es que a mí lo que me extraña es que un pívot que ha jugado de pívot en la élite del deporte, después de todo lo que haya contado, tú tienes que tener una fortaleza interior enorme para haber sufrido eso y mantenerte en la élite, donde hace falta tener la cabeza bien fría, ser calmado, te voy a hacer una confesión. Yo siento mucha admiración por ti, Iñaki, de verdad. Y además, gracias por recordar el caso de Joaquín, que es de mi pueblo, porque yo soy de Hondarribía. De Joaquín Ceberio, aquello me impactó muchísimo. Sí. Y además, ese es un caso, como bien sabes, que se intentó callar de las formas más sucias que se pudo.
Lo que pasa que el padre tenía un puesto importante en una empresa de En comunicación. el país, era el director. Vale, del sí, país. paramos. Esto... Ya está. Y gracias a que este hombre Vio y se le preocupó. puso lo que había que poner encima de la mesa y se denunció, fue la primera vez. Yo creo que fue una explosión, ¿no? Pero Eso gracias por tu testimonio, fue Iñaki, el por lo que estás principio haciendo. de todo lo que está viniendo ahora, que todavía queda muchísimo trabajo por hacer. Pero gracias a él es cuando las cosas empezaron, porque fue la primera vez que no lograron callarlo ni taparlo, porque al final es temas de chavales. Así es, sí, sí. Iñaki Zubizarreta, gracias A vosotros ha sido un placer estar con por vosotros. haber venido a contar tu testimonio, esta historia tan fuerte y tan bestia que viviste, y por el trabajo que haces con esta asociación y para que se siga hablando de esto y para que se denuncie y para que Un se... último inciso. Dime. Ya son unos cuantos chavales que me han venido y me han dicho que gracias a ti no me he suicidado. O Fíjate, sea, se ponen carne y gallina. no me extraña. Solamente por esto, hasta que el cuerpo aguante y todo lo que pueda, no pienso parar. Y gracias a NACE, desde luego, me están dando los medios para poder hacer una labor de campo importante. Solo tengo que decirles que les quiero un montón y que vamos a por todas. Gracias por venir a contarlo vosotros, un y placer. tomamos nota de lo importante y de qué es, ¿no? El denunciar y el chivar. Eso es. Gracias, Iñaki. A vosotros. Suerte. Muchísimas gracias.